Económicos. Claudia Villegas, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un saludo cordial a todos. Gracias, Claudia, muy amable. Pues estamos ya en esta semana, que es la semana de la decisión respecto al voto que vamos a emitir, y el domingo, iniciando la siguiente semana, pues estaremos ya depositando el voto en las urnas. ¿De qué nos quieres hablar en esta semana tan peculiar, Claudia Villegas, por favor? Gracias, Julio. Dos temas, si me permites. La nota del día la dio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, diciendo que a México le va a costar más de 5 años recuperar el nivel del el Producto Interno Bruto per cápita por cada mexicano, que estaba por encima de los niveles de $10,000, Julio. Y esto pues resulta preocupante porque después de la caída de más de 8.5% que tuvimos en 2020 y pues el lento crecimiento que se va a tener durante 2021 todavía, a pesar, fíjate, Julio, a pesar de que se tiene un pronóstico de que vamos a crecer 5%, también de acuerdo con la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del llamado Club de los Ricos. Bueno, a pesar de eso, al mexicano le va a costar mucho trabajo recuperar en promedio su poder adquisitivo. Sobre todo, Julio, estamos hablando de esta clase media que pues ha visto afectados sus empleos, la operación de sus negocios, sus ingresos, el sector servicios, que en México se ha visto muy dañado. Bueno, pues esta información es muy relevante porque habla de cómo el tema del tema sanitario, el de quizás, y Julio, solo digo quizás porque la historia respecto a las intervenciones de los gobiernos para apoyar a los negocios todavía no se ha escrito, porque hay mucha especulación en torno a que estas ayudas para pequeños y medianos negocios en Estados Unidos también se fueron mucho al sector especulativo, pero que para México representó, Julio, por ejemplo, que viniera pues un nivel histórico de remesas que también ayudó a la economía. Entonces, bueno, pues es una mala noticia lo que dice hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PIB per cápita a la baja, nos va a costar trabajo recuperarnos, pero bueno, todo depende, como bien decías, Julio, bueno, pues de los contrapesos que se generen en la economía, de los contrapesos que se generen a nivel político, para que los $10,000 millones que dicen que están en espera de que se inviertan puedan convertirse también en empleos, Julio. Bien, pues es uno de los temas interesantes de este día. ¿Cuál es el otro tema, Claudia? Fíjate, Julio, que me llamó mucho la atención que hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador se tocara el tema de Mexicana de Aviación. Este gobierno, a diferencia de otras administraciones, que por cierto me tocó ver cuando Luis Telles era secretario de Comunicaciones y Transportes, me tocó ver en la sala de espera de su oficina a los empresarios que estaban muy interesados en que se escucharan sus propuestas de aerolíneas justo en el momento en que Mexicana de Aviación estaba saliendo del mercado. Y yo sabía en ese momento que yo estaba esperando una entrevista con Luis Telles, pero sabía de alguna manera que esta intervención que tenían los empresarios iba a sellar el destino de Mexicana de Aviación. Me llamó mucho la atención porque, insisto, el gobierno de López Obrador no había fijado una posición muy clara respecto a las aerolíneas. Después de que Estados Unidos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les notifica que ya no los va a certificar, y después de que la evidente dependencia que tenemos ya de aerolíneas extranjeras que están cubriendo los llamados slots, que no son otra cosa que posiciones de vuelo, horarios, itinerarios que antes cubría Mexicana. Es muy interesante que hoy se recupere el tema de Mexicana de Aviación, justo cuando Interjet, Julio, pues tiene este problema del concurso mercantil. Y también les puedo contar, a manera de anécdota informativa y bien confirmada, Julio,
que los inversionistas que quisieron llegar a salvar Interjet del Servicio de Administración Tributaria, por ahí tengo una columna, querían pagar los adeudos con bodegas llenas de cubrebocas y de material de curación. A ese nivel Interjet estaba llevando las negociaciones. Interjet está en vilo con su concurso mercantil. Aeroméxico, hoy dijo el presidente López Obrador que no le parecía mal que estuviera siendo reflotada con inversionistas extranjeros, siempre y cuando los inversionistas mexicanos mantuvieran el control. ¿A qué voy con todo esto? Yo creo que el gobierno federal observa con muy buenos ojos Mexicana, la controversia por recuperar sus slots, si es que Mexicana logra volver a los aires, porque Julio, la marca es poderosísima, pero sobre todo está el tema de la autonomía, de la soberanía en materia de aviación y de lo que siempre ha pasado. Cintra, que era la unión entre Mexicana y Aeroméxico, bueno, pues fue criticada en algún momento por sus posiciones oligopólicas, pero era una integración poderosísima para defender el mercado mexicano. Creo que hoy no fue casual que se tocara el tema, que se sacara pues de pronto, ahora sí como un Villamelón, un improvisado con este tema como en los toros, Julio, y me pareció muy interesante porque creo que el tema de aviación va a dar mucho de qué hablar. Hay que recordar que Gerardo de Prevoazán, que fue director de Aeroméxico, precisamente en las elecciones con Zedillo, fue acusado de dar un soborno o un apoyo electoral de $7 millones, por lo cual pues fue perseguido siempre Gerardo de Prevoazán. Y Gerardo de Prevoazán siempre decía que quienes controlaban una aerolínea controlaban el poder. Así que va a ser un tema muy interesante para investigar, Julio. Sí, pues muchas cosas. Y fíjate lo que sucede, Claudia, que estamos embebidos en estos momentos en el tema electoral y las campañas y el cierre de campañas y las declaraciones, y hay otros temas que van fluyendo sobre sus rieles concretos y que merecen pues la atención más allá de lo electoral, que a fin de cuentas habrá de resolverse el próximo 6 de junio. Así es que los dos temas que mencionas hoy, Claudia, el de la OCDE y sus previsiones y sus análisis, predicciones, y el de este tema de Mexicana de Aviación son realmente interesantes. ¿Ya lista para votar, Claudia? Listísima, Julio, tengo credencial porque la había perdido como la señora del comercial, pero ya la tengo de regreso y pues ya lista para votar. Bueno, pues a ver cómo sigue todo. Esperemos el 7 de junio que nos veamos de nuevo por aquí, Claudia, para ver cómo caminan las cosas el día después de las elecciones tan mentadas de este 6 de junio, Claudia. Muchas gracias, Julio. Vamos a estar pendientes de lo que manifiesten los empresarios, porque a veces les da la tentación de llamar a votar, que sus empleados voten por uno u otro partido. Vamos a estar al pendiente para contarles aquí cómo les va a los empresarios en la jornada electoral. Claro, a ver qué dice el Cachas y sus aliados. Muy bien, Claudia, pues seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Feliz semana a todos. Igual. Hasta luego.